todo y a saludar y a charlar un poco con Martín. Balsa, un gusto conocerlo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a usted? ¿Todo bien? Nos conocimos en Mar del Plata Exactamente. un día que jugaba River. Hace mucho tiempo. En eso. un torneo de verano. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. Bueno, un día tan especial para todos los argentinos y no deja de serlo también para usted. Lo escuché en una nota, lo escuché en varios lugares hoy, me pareció muy interesante lo que usted planteaba. Para entrar a charlar un poco de la vida y un poco de Argentina, porque además usted es un intelectual, es un pensador. ¿Cómo lo ha vivido a este día? ¿Cómo vive cada día como estos? Bueno, no estoy de acuerdo con que sea un pensador, soy un ciudadano más. Maestro, profesor además, sí. A ver. Creo que la he vivido como todos los argentinos. No digo que tengamos que vivirla, cada uno tiene experiencias distintas. El contexto que vivió es totalmente distinto, pero creo que lo importante es que el pasado no se puede olvidar. El pasado hay que superarlo en el marco de la verdad, en el marco de la justicia, sin odio, sin rencor y sin violencia. Y sin venganza. Esa es mi opinión sobre el pasado. Usted sabe que Si queremos, no es un cassette que se borra y se vuelve a grabar. Lo entiendo. Usted sabe, Balsa, que yo, preparando la charla que iba a tener con usted, primero me fijé en qué año nació usted, en qué año estudió usted, con qué edad lo toma el golpe de Estado del 76, dónde lo toma, usted estaba en Perú, e incluso la edad, la diferencia de edad que tiene con aquellos que llegaron al poder en el golpe del 76, que eran todos generación 24, 23, 1924, 1923, Macera, Videla, y usted es 10 años más joven que todos ellos. Por eso a mí me interesa entender su cabeza como militar, cómo se formó usted como militar y por qué nos pasó esto con los militares en Argentina históricamente. A usted lo toma estudiando por ejemplo, en el 52 usted estaba estudiando, ¿no? Ingresé al colegio militar en febrero de 1952. Entró con el gobierno de Perón y lo toma el bombardeo de Plaza de Mayo y la revolución de la Libertadora, ¿usted lo toma en el 55 ya adentro o ya salido? Adentro, pero adentro. En el 52 mi primera actividad con 17 años fue el desfile donde Perón asumió su segunda presidencia. Unos días después, Eva Perón muere un sábado 26 de julio de 1952. Tuve que hacer 2 guardias, sería fines de julio, principios de agosto, el velatorio duró como 10 días. En el velatorio de Eva Perón, 2 guardias, vi la congoja del pueblo. Y también estuve en el cordón de honor en la Avenida de Mayo, porque la última noche a ella no la velan en el Consejo Deliberante, sino en el Congreso. 4 años después, siendo cadete de 4º año, estaba en retiro tomando un tren de vuelta al Palomar. Era un día gris, no llovía. En el momento me quedó grabado algo que alguien dijo, ¡qué truenos! Cuando llegué al Palomar, 45 minutos después, en aquel entonces, no eran truenos. Se había bombardeado la ciudad de Buenos Aires. Más de 300 muertos y un número no determinado de heridos. Al día siguiente, la batería de artillería del Colegio Militar, yo estaba en 4º año, viene y ocupa posición en la costanera sur. ¿Pero usted qué le pasa? Vi la ciudad bombardeada. Claro, y además con las armas que usted aprendía a utilizar. Entonces ahí le pregunto, Martín, fíjese cómo se cría un militar que en el golpe del 76 tenía 43 años, como usted, que no estaba acá, porque usted hizo un mea culpa, usted fue expulsado del círculo militar, usted la pasó mal después de todo lo que, de la autocrítica y lo que hizo. Ahora quiero también hablar de lo que significa lo militar en Argentina. Pero, a ver, yo quería preguntarle a usted cómo era la cabeza de los militares históricamente. O sea, ustedes estaban dentro de una escuela militar, pero siempre pasábamos de 3 años de gobierno democrático a un golpe de Estado y 5 años de gobiernos de facto. O sea, ¿cómo se forma intelectualmente un militar en Argentina en esa época? Bueno, yo voy a responder cómo me formé yo y mi generación. Sí. El colegio militar en la época mía tenía una educación muy sólida desde el punto de vista de ciencias exactas y sobre todo humanística. Pero mi generación vivió 4
de los 6 golpes de Estado del siglo XX. El del 55... Vaya despacio. Su generación vivió 4 de los 6 golpes de Estado del siglo XX. Exacto. El del 55, septiembre del 55, el derrocamiento de Perón, un gobierno... Los golpes de Estado cívico-militares. Cívico-militares. Yo necesito que usted me vaya explicando parte por parte. ¿Cómo no? Esa era una pregunta que yo tenía para hacerle a usted. Explíqueme cuál es la diferencia de un golpe. Está por supuesto cuando se dice cívico porque está la civilidad, la ciudad, el civil. ¿Por qué el del 76 fue cívico-militar o fue militar? No, fue cívico-militar. Y concretamente quisiera empezar con el de Perón, ¿no es cierto? Con el del 55. Yo era cadete en ese entonces. Pero unos años después... ¿Por qué cívico-militar? Mire, le cuento. Yo tengo 44 años, nací en el 71 y en el 76 era muy pequeño, tenía 5 o 6 años. Mi padre trabajaba en Santa Fe, en el interior, tenía máquinas cosechadoras, me debe estar viendo ahora. Mi madre vivía en un pueblo criándome a mí. ¿Y qué hizo mi pueblo? ¿Qué hicieron tipos como mi padre y mi madre? O sea, yo no puedo tomar a mi padre y mi madre como golpista en el 76. No, por supuesto, no todos fueron golpistas. ¿Qué parte de la sociedad fue golpista? Una parte de la sociedad, y me refiero concretamente a sectores políticos de distinta ideología, del amplio espectro político, de la extrema derecha a la izquierda, al comunismo. Estuvieron presentes en todos los golpes militares, favoreciendo el golpe, empezando con el golpe de Perón. Hubo sectores políticos, empresariales, sectores me refiero. No todos, sí sectores. No todos. Sí. Políticos, empresariales, sindicales, militares, periodistas, algún miembro de la iglesia también, porque eso lo fui viviendo, ahora lo viví como saliendo de la adolescencia, me recibí con 21 años, el de Frondizi como teniente el de Ilia, y como mayor, yo estaba en Perú, desde fines del 75 hasta principios del 78, el último golpe militar. Ahora, cívico-militar. Usted cuando vuelve de Perú, usted vuelve en el 78 de Perú, 78. O sea, 76, 77, y parte del 78 lo vive en Lima. Usted trabajaba... No, viví en Lima todo el año 1976 y 1977. El 78 regresa. Regreso, bueno. en febrero estaba acá, del 78. Usted trabajando, usted era militar en Lima, estaba estudiando en Lima, estaba trabajando en Lima. Cuando vuelve a la Argentina, eso es lo que a mí me sorprendió, una vez lo leí y también lo he escuchado. Usted recibía un diario por día a la tarde. Se sorprende cuando vino a la Argentina. No tabloide, era el diario La Nación, el único que se recibía. Usted leía La Nación a la tarde en Lima, en Perú. Bien. Bien a la tarde. Bien a la tarde. Pero dígame, entonces, a mí lo que me sorprendió, que esto es lo que a mí me suena una alarma para preguntarle es, cuando usted llega a la Argentina de nuevo en el 78, que ya hacía 2 años, 1 año y medio se había producido el golpe, usted se sorprende por lo que estaba pasando. Ni siquiera habiéndose enterado, porque también ahora se lo voy a preguntar, de todas las aberraciones que se venían cometiendo. Pero, o sea, ¿cómo no se enteró? O sea, imagínese no se enteró usted, que era parte de la fuerza, que era una persona formada. Entonces, no sé, ¿cómo es que no se enteró? ¿Cómo fue eso? ¿No, era imposible enterarse por un diario o por lo que pasaba o por escuchar una radio? No, creo que solo un diario, quizás el Buenos Aires Herald. Todas las atrocidades no salían en los diarios en esa época. No salían, se fueron conociendo después y se acentuó el conocimiento a partir del juicio durante el gobierno del doctor Alfonsín a las juntas militares. Yo, mientras estaba en Lima, fue un curso de Estado Mayor 1 año y un curso de Comando y Administración dado por la Universidad Mayor San Marcos otro año. Mientras estaba en Lima estaba abocado a lo que tenía que hacer, un curso, estudiar. Las noticias de la Argentina, las que podía leer en un solo diario que llegaba. Los medios de comunicación eran distintos. Hoy nos están viendo en varios países, claro, en vivo, sí, pero sí. En aquel entonces no. Regreso y voy a un destino académico, la Escuela de Artillería, y la prioridad del ejército a partir del febrero de 1978 era prepararse para un posible conflicto con Chile. Claro. Gracias a Dios no se concretó. Dígame una cosa. Y fue el año del Mundial. Claro, y ahí
cuando usted empieza, a ver, trato de trazar un paralelismo como sería si yo tuviese que juntarme con mi ambiente y yo me junto a comer con mis colegas y me junto a comer con amigos de Radio Mitre, de Radio Continental, muchachos algún que otro de Página 12, Radio del Plata, y ya sabemos, entendemos entre todos nosotros qué está pasando en nuestro medio. No sabemos la letra chica o lo que ocurre, pero sí estamos al tanto de lo que pasa en cada lugar. Ahí se entra a dar cuenta que se cometían las atrocidades que se cometían, vuelos de la muerte, torturas, apropiaciones de bebé. ¿Se da cuenta ahí, se empieza a parar la oreja y se da cuenta cuando llega a la Argentina o le costó tiempo darse cuenta? Porque también lo he escuchado en alguna declaración que usted se sorprendió con todo lo que pasaba. No solo Balsa se sorprendió, muchísimos del grado mío también. Es interesante su pregunta, voy a intentar responderle. Y hablo sobre todo por el ejército, porque creo que en la Armada y la Fuerza Aérea fue distinto. En el ejército había una mini organización de la especialidad de inteligencia que actuaba dentro de la organización. Miles y miles de oficiales y suboficiales no cometieron ninguno de esas sevicias, asesinatos, desaparición forzada de personas, violaciones sexuales, robo de propiedades, desaparición forzosa de personas, tirar vivos o muertos. Actuó una mini organización dentro del ejército. Por eso el número de imputados de todas las Fuerzas Armadas en este momento, de seguridad, policiales y todos, no sé si llegan a 2.000. Y la fuerza tenía alrededor de todas las fuerzas tenían más de 300.000. Pero muy pocos hicieron un daño grande. Cosa, esos muy pocos que usted me cuenta, general, que hicieron un daño grande, ¿eran compartimentos estancos o los otros sabían? Y porque, a ver, reitero, usted después ya volvió también en el 78, pero los que se quedaron acá, ¿escuchaban un alarido de dolor o de tortura? Porque además Automotores Orletti o La Perla, o en algunos lugares eran o ESMA eran escondidos, pero otros estaban a la luz del día. ¿Hacían como que no escuchaban nada? ¿O realmente estaba tan compartimentado esa banda delictiva que funcionaba de torturadores y depravados dentro de las Fuerzas Armadas que nadie podía saber que actuaban? Interesante su pregunta. Se actuaba en compartimentos totalmente estancos con esta característica. Una fuerza donde las atrocidades se cometieron en un lugar de la fuerza emblemático fue la Escuela Mecánica de la Armada. Sí. En el ejército, todos los centros, esos que usted dice, de nombres nunca vi ninguno, pero de nombres, el Pozo de Banfield, todo eso, sí. No estaban en unidades del ejército. Esa es una característica muy especial, muy particular que sucedió entre el ejército y otra fuerza. Nadie podía escuchar un grito, una tortura, porque no se ejecutaban en unidades del ejército, se ejecutaban. Y todo esto yo lo fui incorporando en la medida que fui conociendo. En los lugares llamados eufemísticamente lugar de reunión de detenidos, donde decían que ahí se detenían las personas para pasarlas al poder, a disposición del Poder Ejecutivo. Luego, tarde comprendimos que no eran lugares de reunión de detenidos, eran centros clandestinos de detención, de los cuales operaba inteligencia de ejército, pero no en unidades militares. Por eso, Fantino, si no podía haber escuchado un grito de dolor porque no se actuaba en las unidades. La clandestinidad era total. Además, otra cosa. Es triste lo que voy a decir, sobre todo porque afectó al ejército y a instituciones armadas. El ejército no fue ajeno a eso. Yo no tengo ningún conocimiento, ni trascendió de una violación sexual atribuida a organizaciones armadas irregulares. No les quiero llamar subversivas, porque los subversivos número uno fue el ejército en los 6 golpes militares donde subvertió el orden internacional. No hay ninguno atribuido a esas organizaciones, sin embargo no puedo decir lo mismo de hombres de uniforme, del ejército, de la armada, de la policía bonaerense, la policía federal, servicio penitenciario, violaciones sexuales. Discúlpeme, acá se recurrió, acá hubo una violencia, ninguna duda, ¿no es cierto? Es decir, la respuesta a una violencia, el accionar de esas fuerzas armadas irregulares, la sociedad lo tomó como un mal menor
la respuesta en un nuevo golpe de Estado. Sin embargo, no apreció que estaba contribuyendo a un mal mayor. ¿Y sabe por qué ocurrió lo que...? Perdón. No, dígame. No, me expresé mal, no le digo sabe, doy mi opinión de por qué pasó lo que pasó en el 76. En mi opinión, porque a partir de 1955, en el 62, en el 66, se premió el delito, se premió el interrumpir el orden constitucional, un delito contra la Constitución. ¿Cómo se premió? Se premió 55... quienes atentaron, quienes bombardearon la Plaza de Mayo, quienes derrocaron a Perón, quienes derrocaron a Frondizi, quienes derrocaron al presidente Ilia. No fueron presos ni fueron... No solo no fueron presos, no respondieron por su delito, fueron premiados. Algunos fueron presidentes de la nación, embajadores muchísimos, funcionarios. Y el corolario de todo eso era que en el 76 se produce lo que se produce. El que tenía éxito con esa actitud delictiva de interrumpir el orden constitucional y otras cosas, si tenía éxito ganaba todo, y si perdía no perdía nada. Balsa, le hago otra pregunta también, que alguna vez leyéndolo o estudiando esta época de Argentina, ¿Videla le tenía cierto miedo a Macera? Total, pero no solo a Macera. Videla era un hombre carente de aptitudes de mando, pusilánime, que no podía ignorar porque era el presidente lo que pasaba con sus subordinados. Prefería ignorarlo y aparentar ahí un hombre inmaculado, que no lo era. Era un perfecto incompetente. Y por eso, para mí, en mi opinión, era ideal para estar donde estaba. ¿Por qué? En mi opinión, porque cada uno hacía lo que quería. Macera era un gángster que hacía lo que quería. Por supuesto que Videla tenía miedo, pero también le tenía miedo a Menéndez, a Rivero, a Díaz Besones, a Suárez Mason, a los generales subordinados a él. Y cuando un jefe del ejército le tiene miedo a sus subordinados, bueno, pasó lo que pasó. O contribuyó a que pasara lo que pasara. Voy a irme un poquito más adelante y acá se lo pregunta a alguien que vivió esta etapa tan triste con 5 o 6 años, 7 años. Yo soy 71, imagínense que estaba en la primaria y en el interior del interior. Me tocó ir a un liceo militar, a mí. Tuve casi 4 años en un liceo militar. Santa Fe. En Santa Fe. Recuerdo, por ejemplo, que no entendía por qué. Yo salía del liceo y no nos permitían salir a la calle con la ropa del liceo porque o te podían agredir. Yo era un gringo del campo que me mandaban ahí a estudiar, después terminé en un colegio nacional yéndome del liceo a San Francisco. La pregunta es, y va al punto la idea que tenemos de lo militar en Argentina, ¿es injusta o es justa? No puedo llamarlo odio, pero que cuando ves lo militar, lo mirás de costado, incluso le pasa mucho a los argentinos con la propia policía, hay como una cosa de desconfianza, hay como una ruptura entre ellos y la sociedad. Digo, por supuesto que pasó lo que pasó. ¿Eso debería en algún momento soldarse? Mire, usted vivió mucho tiempo en Colombia, yo vengo de Colombia. Y usted sabe muy bien que, por ejemplo, con el ejército la sociedad colombiana está cerca, pero no con la policía. Acá, ¿vamos a poder en algún momento empezar a respetar y poder empezar a aceptar de nuevo la imagen de lo militar y de la autoridad o no? Ya definitivamente está rota. Yo creo que hubo un punto de inflexión en cuanto a materializar de forma por demás objetiva la subordinación del ejército, pero fundamentalmente en el contexto de las Fuerzas Armadas, pero hablo por el ejército, al orden constitucional, al poder civil, que fue el 3 de diciembre de 1990. Creo que ninguno de los presentes, si le hacemos la pregunta, si recuerdan un periodo de estabilidad institucional y constitucional tan largo, vamos a poner de 1930 en adelante, tan largo como el que va del 3 de diciembre de 1990 a este día 25 del 2016. Del 2016, la respuesta va a ser no. Nunca hubo un periodo de estabilidad constitucional.
porque nunca más va a haber un golpe de Estado cívico-militar. ¿En Argentina? Sí, estoy hablando Totalmente, sí. Lo presiente y lo olfatea y lo porque sabe. Porque ese día se terminó con los cacicazos, con las chirinadas. Chirinadas, Semana Santa, Montecaseros, Villa Martelli, y el 3 de diciembre. Para siempre eso está sepultado. Y yo creo que las Fuerzas Armadas de hoy, estos jóvenes oficiales, y al decir jóvenes oficiales no me refiero a subteniente, a teniente, o suboficiales al cabo y cabo primero, me refiero a coroneles, a generales, han egresado en pleno ejercicio del poder civil, de la democracia. Son muy sensibles ellos, yo como más viejo, no tanta sensibilidad, pero puedo asimilarla más, son muy sensibles a esa injusticia de pegar ese proceso con las Fuerzas Armadas actuales, que son respetadas por el pueblo. ¿Pero en algún momento vamos a poder despegarlo inconscientemente? ¿O van a pasar muchos años? Creo que está, y si no lo hemos despegado totalmente, estamos en camino a hacerlo. En camino muy serio a hacerlo. Usted me hace reflexionar sobre lo que pasó de Malvinas, ¿no es cierto? Que vamos Usted estuvo en Malvinas también, ahora. sí. Se pegó. Malvinas, ese sentimiento, esos hombres que combatieron por un sentimiento, por una causa nacional, al margen de una decisión absurda, ridícula, por incompetentes altos mandos, se pegó a esos combatientes con el proceso. Fue un gran error. Los que combatieron por un sentimiento, los que combatimos. No combatimos por Galtieri. Y hay una anécdota. El día 16 de junio, 2 días después de la rendición en Malvinas, se acercan a mi posición unos galeses, un capitán, 2 capitanes y unos oficiales galeses. Vinieron a felicitarnos por la forma como habíamos combatido. La primera felicitación fue la de los ingleses, no la de ningún general del proceso, de esos incompetentes, excepto para tomar la Casa de Gobierno y materializar un lamentable terrorismo de Estado. Y una breve conversación y terminamos dándonos la mano y comiendo una lata de durazno natural marca Inca. No estoy pasando un chivo, me acuerdo. Y un capitán mío le dijo, porque él habló de la Argentina, le dijo, nosotros no combatimos por Galtieri, combatimos por un sentimiento. Y el inglés le contestó, nosotros no combatimos por la señora Thatcher, combatimos por la reina y por Inglaterra, y nos dimos la mano. Por eso Malvinas no fue proceso. Estos hombres que hoy constituyen las Fuerzas Armadas no vivieron esos lamentables desencuentros que viví yo. Están muestras de una fuerza integradas, subordinadas al poder civil. Balsa, y también se lo pregunto porque usted quedó finalmente en el medio de todo esto, terminó expulsado del círculo militar. Me imagino que habrá perdido algún que otro amigo que le dejó de hablar cuando usted hace ese mea culpa o va, creo que en el programa de Bernardo Neustadt, que lee lo que lee allá en a principios de los 90, hace una autocrítica. Finalmente, ¿se sintió mejor cuando usted dijo eso? Porque eso era institucional, no era suyo, ¿no? O sea, ¿era una idea que expresaba el ejército o era suya, esa autocrítica que en ese momento sorprendió a propios y extraños e incluso... Recuerdo que Eve de Bonafini no aceptó o no lo tomó y Estela sí, Carlotto lo tomó. ¿Por qué fue eso y qué le costó a usted personalmente? No lo tomó la señora que usted nombró, no lo tomó el general Pinochet, generales Menéndez, Díaz Besones, Riveros. Es obvio que ellos no lo tomen, ¿no es cierto? Lo tomaron presidentes de Ecuador, de Brasil, de Colombia, otros y la sociedad argentina internacional. Pero no fue un mensaje de Balsa. No hubiera tenido ningún valor un mensaje institucional del jefe del ejército. Fue un mensaje institucional del ejército. Yo no lo podía haber hecho sin sentir el respaldo y la culminación de una acción docente que la iniciamos en fines de 1991, cuando yo asumí, 92, 93, 94. Hubo embajadores de países europeos, uno el francés, cuando me entregó la Legión de Honor, que hizo referencia a cosas que yo había dicho en egresos de subtenientes, en el día del ejército. Sin embargo, ese embajador francés acá, Viñol era de apellido, tomó conocimiento de eso. Sin embargo, otros políticos
no lo tomaron. O sea que fue algo paulatino que fuimos haciendo una acción docente para ver que ese pasado, nosotros no fuimos libertadores, nosotros no fuimos libertadores de la patria. Balsa, me quedan unos minutos y quiero aprovecharlo, porque se está yendo, hace minutos teníamos a la imagen de Obama partiendo de Argentina ya en el avión, en su Air Force One a Estados Unidos. Siempre se habló de los militares argentinos entrenados en la Escuela de las Américas, en Panamá, y que hubo, bueno, ahora se van a desclasificar archivos. ¿Cuánto hubo Estados Unidos atrás de la aparición de los dictadores latinoamericanos? En su momento, mucho. Mucho. Mientras estaba vigente el conflicto este-oeste, sí. Mundo bipolar, estructurado, predecible, Estados Unidos y Unión Soviética, en el norte-sur, en el eje norte-sur, cualquier cosa que fuera contra el comunismo para los Estados Unidos era bienvenida. No importa si eran dictadores como en toda Latinoamérica, eran bienvenidas por eso. No importa, no importaba en aquel entonces para los Estados Unidos la defensa de los derechos humanos, siempre y cuando fueran anticomunistas. Esa fue la realidad. Nombró usted la Escuela de las Américas, Fantino, y me hace recordar que una de las primeras medidas que tomamos, no Balsa las tomó, tomamos, yo tuve un magnífico grupo de generales, de oficiales y de suboficiales, fue retirar el cursante argentino de la Escuela de las Américas. Sigue estando, no está mal la Escuela de las Américas, ¿no? Creo que no, creo que no está más. Sin embargo, yo le dije al jefe del ejército de Estados Unidos, con el cual tuve una excelente relación, le dije, no lo quiero sacar de Estados Unidos. Dame una vacante más en Fort Leavenworth, en Kansas, donde está la élite del ejército, no en una escuela desprestigiada como la Escuela de las Américas. Y acá hubo dos doctrinas, no quiero, si tengo un minuto, a fines de los años 50 la doctrina francesa, doctrina que aplicó con todas las torturas, todo eso, en Argelia, Francia, y en Indochina. No la aplicó en París. Acá se aplicó esa misma doctrina, pero en Buenos Aires, en la Argentina, en el propio país. ¿Y la otra doctrina? La de la seguridad nacional, a partir del año 1965, durante el Onganiato, la doctrina de seguridad nacional, a través de la Escuela de las Américas, entre otras cosas. Eso fue un cóctel explosivo que facilitó muchas cosas, los golpes de Estado y sobre todo la última dictadura militar. Última, definitiva, nunca más en nuestro país va a haber un golpe militar. Este es el libro de Martín Balsa, yo se los recomiendo porque en estas épocas donde se lee mucho, es como él se llama, o llama el libro Bitácora de un soldado, las memorias de Perón a Kirchner. Es un libro muy interesante que se los recomiendo realmente, para entender un poco más Argentina, de alguien que Vamos estuvo a despedir, quiero, adentro, la verdad muy interesante, estaba charlando con Balsa y me estaba contando un poco de su vida, les recomiendo este libro, que está en cualquier librería. Miren, había preparado una pregunta final, pero me voy a retirar porque Martín tiene un sentido del humor, hasta te diría provocador. ¿Cuál es el chiste que corre entre los ámbitos diplomáticos? Bueno, lo voy a decir, pero rápidamente. Sí. Recién hablamos que Estados Unidos, no hay ninguna duda, colaboró, apoyó en muchos casos los golpes cívico-militares en la década del 60, la década del 70, cuando estaba el conflicto este-oeste. Entonces el eje norte-sur valía todo. Pero cuando cae el muro de Berlín, ese mundo bipolar, estructurado, predecible, que era el mundo anterior, el conflicto este-oeste, cae el muro de Berlín, ya el mundo es menos predecible, menos estructurado y es unipolar. Hay una sola potencia militar y económica en este momento, Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, a partir de ese momento, se revirtió fundamentalmente el respeto a los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos, que rigen hoy, y esto se ha plasmado también en estos días, es un recomendación importante, que valoran en toda su dimensión la visita del presidente de Estados Unidos. Balsa, el chiste. Hay una broma entre sectores diplomáticos, uno de los tantos chistes que hay, que dicen que por qué nunca hubo golpe de Estado o golpes de Estado cívicos militares en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Washington no hay embajador de Estados Unidos. Tremendo. Martín, te agradezco mucho que hayas venido.
sido muy amable y gracias por este día tan especial habernos visitado. Que les deseo a todos un feliz, una buena Semana Santa. Gracias, Martín. A los veteranos. Y a los, claro, mandarle saludo y nos vamos con tu saludo. He recibido algunos llamados de veteranos míos de Malvinas, que en pocos días voy a estar con algunos de ellos, que conmemoraron un nuevo aniversario. Muchos me han llamado de Corrientes, esos correntinos que tuve en el combate del Grupo Artillería 3. Pero les mando a ellos un afectuoso abrazo, reiterarles que no los voy a olvidar nunca, pero no solo a los míos, sino a todos los que combatieron. Gracias, Martín. Nos vemos mañana. Los espero con un programa muy picante con Alfredo Casero, un mano a mano. Gracias por todo y que descansen. Institucional y constitucional, tan largo, vamos a poner de 1930 en adelante, tan largo como el que va del 3 de diciembre de 1990 hasta este día 25 del 2016. Del 2016, la respuesta va a ser no. Nunca hubo un periodo de estabilidad constitucional, porque nunca más va a haber un golpe de Estado cívico-militar. ¿En Argentina? Sí, estoy hablando Totalmente sí. Lo presiente y lo olfatea y lo porque sabe. Porque ese día se terminó con los cacicazos, con las chirinadas, Semana Santa, Montecaseros, Villa Martelli, y el 3 de diciembre. Para siempre eso está sepultado. Y yo creo que las Fuerzas Armadas de hoy, estos jóvenes oficiales, y al decir jóvenes oficiales no me refiero a subteniente, a teniente, o suboficiales al cabo y cabo primero, me refiero a coroneles, a generales, han egresado en pleno ejercicio del poder civil, de la democracia. Son muy sensibles ellos, yo como más viejo, no tanta sensibilidad, pero puedo asimilarla más, son muy sensibles a esa injusticia de pegar ese proceso con las Fuerzas Armadas actuales, que son respetadas por el pueblo. ¿Pero en algún momento vamos a poder despegarlo inconscientemente? ¿O van a pasar muchos años? Creo que está, y si no lo hemos despegado totalmente, estamos en camino a hacerlo. En camino muy serio a hacerlo. Usted me hace reflexionar sobre lo que pasó de Malvinas, ¿no es cierto? Que vamos a conmemorar ahora. Sí. Se pegó Malvinas, ese sentimiento, esos hombres que combatieron por un sentimiento, por una causa nacional, al margen de una decisión absurda, ridícula, por incompetentes altos mandos, se pegó a esos combatientes con el proceso. Fue un gran error. Los que combatieron por un sentimiento, los que combatimos. No combatimos por Galtieri. Y hay una anécdota. El día 16 de junio, 2 días después de la rendición en Malvinas, se acercan a mi posición unos galeses, un capitán, 2 capitanes y unos oficiales galeses. Vinieron a felicitarnos por la forma como habíamos combatido. La primera felicitación fue la de los ingleses, no la de ningún general del proceso, de esos incompetentes, excepto para tomar la Casa de Gobierno y materializar un lamentable terrorismo de Estado. Y una breve conversación y terminamos dándonos la mano y comiendo una lata de durazno natural marca Inca. No estoy pasando un chivo, me acuerdo. Y un capitán mío le dijo, porque él habló de la Argentina, le dijo, nosotros no combatimos por Galtieri, combatimos por un sentimiento. Y el inglés le contestó, nosotros no combatimos por la señora Thatcher, combatimos por la reina y por Inglaterra, y nos dimos la mano. Por eso Malvinas no fue proceso. Estos hombres que hoy constituyen las Fuerzas Armadas no vivieron esos lamentables desencuentros que viví yo. Están muestras de una fuerza integradas, subordinadas al poder civil. Balsa, y también se lo pregunto porque usted quedó finalmente en el medio de todo esto, terminó expulsado del círculo militar. Me imagino que habrá perdido algún que otro amigo quien le dejó de hablar cuando usted hace ese mea culpa o va, creo que en el programa de Bernardo Neusta, que lee lo que lee allá en a principios de los 90, hace una autocrítica. Finalmente, ¿se sintió mejor cuando usted dijo eso? Porque eso era institucional, no era suyo, ¿no? O sea, ¿era una idea que expresaba el ejército o era suya, esa autocrítica que en ese momento sorprendió a propios y extraños e incluso... Recuerdo que Eve de Bonafini no aceptó o no lo tomó y Estela sí, Carlotto lo tomó.
¿Por qué fue eso y qué le costó a usted personalmente? No lo tomó la señora que usted nombró, no lo tomó el general Pinochet, generales Menéndez, Díaz Besones, Riveros. Es obvio que ellos no lo tomen, ¿no es cierto? Lo tomaron presidentes de Ecuador, de Brasil, de Colombia, otros y la sociedad argentina internacional. Pero no fue un mensaje de Balsa. No hubiera tenido ningún valor un mensaje institucional del jefe del ejército. Fue un mensaje institucional del ejército. Yo no lo podría haber hecho sin sentir el respaldo y la culminación de una acción docente que la iniciamos en fines de 1991, cuando yo asumí. 92, conflicto con Chile. Claro. Gracias a Dios no se concretó. Dígame una cosa. Y fue el año del Mundial. Claro, y ahí cuando usted empieza, a ver, trato de trazar un paralelismo, como sería si yo tuviese que juntarme con mi ambiente y yo me junto a comer con mis colegas y me junto a comer con amigos de Radio Mitre, de Radio Continental, muchachos, algún que otro de Página 12, Radio El Plata, y ya sabemos, entendemos entre todos nosotros qué está pasando en nuestro medio. No sabemos la letra chica, lo que ocurre, pero sí estamos al tanto de lo que pasa en cada lugar. Ahí se entra a dar cuenta que se cometían las atrocidades que se cometían, vuelos de la muerte, torturas, apropiaciones de bebé. ¿Se da cuenta ahí, se empieza a parar la oreja y se da cuenta cuando llega a la Argentina o le costó tiempo darse cuenta? Porque también lo he escuchado en alguna declaración que usted se sorprendió con todo lo que pasaba. No solo Balsa se sorprendió, muchísimos del grado mío también. Es interesante su pregunta, voy a intentar responderle. Y hablo sobre todo por el ejército, porque creo que en la Armada y la Fuerza Aérea fue distinto. En el ejército había una mini organización de la especialidad de inteligencia que actuaba dentro de la organización. Miles y miles de oficiales y suboficiales no cometieron ninguno de esas sevicias: asesinato, desaparición forzada de personas, violaciones sexuales, robo de propiedades, desaparición forzosa de personas, tirar vivos o muertos. Actuó una mini organización dentro del ejército. Por eso el número de imputados de todas las Fuerzas Armadas en este momento, de seguridad, policiales y todos, no sé si llegan a 2.000. Y la fuerza tenía alrededor de todas las fuerzas tenían más de 300.000. Pero muy pocos hicieron un daño grande. Cosa, esos muy pocos que usted me cuenta, general, que hicieron un daño grande, ¿eran compartimentos estancos o los otros sabían? Y porque, a ver, reitero, usted después ya volvió también en el 78, pero los que se quedaron acá, ¿escuchaban un alarido de dolor o de tortura? Porque además Automotores Orletti o La Perla, o en algunos lugares eran o ESMA, eran escondidos, pero otros estaban a la luz del día. ¿Hacían como que no escuchaban nada? ¿O realmente estaba tan compartimentado esa banda delictiva que funcionaba de torturadores y depravados dentro de las Fuerzas Armadas que nadie podía saber que actuaban? Interesante su pregunta. Se actuaba en compartimentos totalmente estancos con esta característica. Una fuerza donde las atrocidades se cometieron en un lugar de la fuerza emblemático fue la Escuela Mecánica de la Armada. Sí. En el ejército, todos los centros, esos que usted dice, de nombres nunca vi ninguno, pero de nombres, el Pozo de Banfield, todo eso, sí. No estaban en unidades del ejército. Esa es una característica muy especial, muy particular que sucedió entre el ejército y otra fuerza. Nadie podía escuchar un grito, una tortura, porque no se ejecutaban en unidades del ejército, se ejecutaban. Y todo esto yo lo fui incorporando en la medida que fui conociendo. En los lugares llamados eufemísticamente lugar de reunión de detenidos, donde decían que ahí se detenían las personas para pasarlas al poder, a disposición del Poder Ejecutivo. Luego, tarde comprendimos que no eran lugares de reunión de detenidos, eran centros clandestinos de detención, de los cuales operaba inteligencia de ejército, pero no en unidades militares. Por eso, Fantino, si no podía haber escuchado un grito de dolor porque no se actuaba en las unidades. La clandestinidad era total. Además, otra cosa. Es triste lo que voy a decir, sobre todo porque afectó al ejército y a instituciones armadas. El ejército no fue ajeno a eso. Yo no tengo ningún conocimiento, ni trascendió de una violación sexual
atribuido a organizaciones armadas irregulares. No les quiero llamar subversivas, porque los subversivos número uno fue el ejército en los 6 golpes militares donde subvertió el orden internacional. No hay ninguno atribuido a esas organizaciones, sin embargo no puedo decir lo mismo de hombres de uniforme, del ejército, de la armada, de la policía bonaerense, la policía federal, servicio penitenciario, violaciones sexuales. Discúlpeme Acá se recurrió, acá hubo una violencia. Y a saludar y a charlar un poco con Martín. Balsa, un gusto conocerlo. ¿Cómo le va a usted? ¿Todo bien? Nos conocimos en Mar del Plata. Exactamente. Un día que jugaba River. Hace mucho tiempo. En un torneo de verano. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. Bueno, un día tan especial para todos los argentinos y no deja de serlo también para usted. Lo escuché en una nota, lo escuché en varios lugares hoy, me pareció muy interesante lo que usted planteaba. Para entrar a charlar un poco de la vida y un poco de Argentina, porque además usted es un intelectual, es un pensador. ¿Cómo lo ha vivido a este día? ¿Cómo vive cada día como estos? Bueno, no estoy de acuerdo con que sea un pensador, soy un ciudadano más. Maestro, profesor además, sí. A ver. Creo que la he vivido como todos los argentinos. No digo que tengamos que vivirla, cada uno tiene experiencias distintas. El contexto que vivió es totalmente distinto, pero creo que lo importante es que el pasado no se puede olvidar. El pasado hay que superarlo en el marco de la verdad, en el marco de la justicia, sin odio, sin rencor y sin violencia. Y sin venganza. Esa es mi opinión sobre el pasado. Usted sabe que Si queremos, no es un cassette que se borra y se vuelve a grabar. Lo entiendo. Usted sabe, Balsa, que yo, preparando la charla que iba a tener con usted, primero me fijé en qué año nació usted, en qué año estudió usted, con qué edad lo toma el golpe de Estado del 76, dónde lo toma, usted estaba en Perú, e incluso la edad, la diferencia de edad que tiene con aquellos que llegaron al poder en el golpe del 76, que eran todos generación 24, 23, 1924, 1923, Macera, Videla, y usted es 10 años más joven que todos ellos. Por eso a mí me interesa entender su cabeza como militar, cómo se formó usted como militar y por qué nos pasó esto con los militares en Argentina históricamente. A usted lo toma estudiando por ejemplo, en el 52 usted estaba estudiando, ¿no? Ingresé al colegio militar en febrero de 1952. Entró con el gobierno de Perón y lo toma el bombardeo de Plaza de Mayo y la revolución de la Libertadora, ¿usted lo toma en el 55 ya adentro o ya salido? Adentro, pero en el 52 mi primera actividad con 17 años fue el desfile donde Perón asumió su segunda presidencia. Unos días después, Eva Perón muere un sábado 26 de julio de 1952. Tuve que hacer 2 guardias, sería fines de julio, principios de agosto, el velatorio duró como 10 días. En el velatorio de Eva Perón, 2 guardias, vi la congoja del pueblo. Y también estuve en el cordón de honor en la Avenida de Mayo, porque la última noche a ella no la velan en el Consejo Deliberante, sino en el Congreso. 4 años después, siendo cadete de 4º año, estaba en retiro tomando un tren de vuelta al Palomar. Era un día gris, no llovía. En el momento me quedó grabado algo que alguien dijo, ¡qué truenos! Cuando llegué al Palomar, 45 minutos después, en aquel entonces, no eran truenos. Se había bombardeado la ciudad de Buenos Aires. Más de 300 muertos y un número no determinado de heridos. Al día siguiente, la batería de artillería del Colegio Militar, yo estaba en 4º año, viene y ocupa posición en la costanera sur. ¿Pero usted qué le pasa? Vi la ciudad bombardeada. Claro, y además con las armas que usted aprendía a utilizar. Entonces ahí le pregunto, Martín, fíjese cómo se cría un militar que en el golpe del 76 tenía 43 años, como usted, que no estaba acá, porque usted hizo un mea culpa, usted fue expulsado del círculo militar, usted la pasó mal después de todo lo que, de la autocrítica y lo que hizo. Ahora quiero también hablar de lo que significa lo militar en Argentina. Pero, a ver,
yo quería preguntarle a usted cómo era la cabeza de los militares históricamente. O sea, ustedes estaban dentro de una escuela militar, pero siempre tuvieron, pasábamos de 3 años de gobierno democrático a un golpe de Estado y 5 años de gobiernos de facto. O sea, ¿cómo se forma intelectualmente un militar en Argentina en esa época? Bueno, yo voy a responder cómo me formé yo y, Sí. y bueno, y mi generación. Sí. El colegio militar en la época mía tenía una educación muy sólida, una duda, ¿no es cierto? Es decir, la respuesta a una violencia, el accionar de esas fuerzas armadas irregulares, la sociedad lo tomó como un mal menor, la respuesta a un nuevo golpe de Estado. Sin embargo, no apreció que estaba contribuyendo a un mal mayor. ¿Y sabe por qué ocurrió lo que...? Perdón. No, dígame. No, me expresé mal, no le digo, sabe, doy mi opinión de por qué pasó lo que pasó en el 76. En mi opinión, porque a partir de 1955, en el 62, en el 66, se premió el delito, se premió el interrumpir el orden constitucional, un delito contra la Constitución. ¿Cómo se premió? Se premió 55... quienes atentaron, quienes bombardearon la Plaza de Mayo, quienes derrocaron a Perón, quienes derrocaron a Frondizi, quienes derrocaron al presidente Ilia. No fueron presos ni fueron... No solo no fueron presos, no respondieron por su delito, fueron premiados. Algunos fueron presidentes de la nación, embajadores muchísimos, funcionarios. Y el corolario de todo eso era que en el 76 se produce lo que se produce. El que tenía éxito con esa actitud delictiva de interrumpir el orden constitucional y otras cosas, si tenía éxito ganaba todo, y si perdía no perdía nada. Balsa, le hago otra pregunta también, que alguna vez leyéndolo o estudiando esta época de Argentina, ¿Videla le tenía cierto miedo a Macera? Total, pero no solo Macera. Videla era un hombre carente de aptitudes de mando, pusilánime, que no podía ignorar porque era el presidente lo que pasaba con sus subordinados. Prefería ignorarlo y aparentar ahí un hombre inmaculado, que no lo era. Era un perfecto incompetente. Y por eso, para mí, en mi opinión, era ideal para estar donde estaba. ¿Por qué? En mi opinión, porque cada uno hacía lo que quería. Macera era un gángster que hacía lo que quería. Por supuesto que Videla le tenía miedo, pero también le tenía miedo a Menéndez, a Rivero, a Díaz Besones, a Suárez Mason, a los generales subordinados a él. Y cuando un jefe del ejército le tiene miedo a sus subordinados, bueno, pasó lo que pasó. O contribuyó a que pasara lo que pasara. Voy a irme un poquito más adelante y acá se lo pregunta alguien que vivió esta etapa tan triste con 5 o 6 años, 7 años. Yo soy 71, imagínense que estaba en la primaria y en el interior del interior. Me tocó ir a un liceo militar, a mí. Tuve casi 4 años en un liceo militar. Santa Fe. En Santa Fe. Recuerdo, por ejemplo, que no entendía por qué. Yo salía del liceo y no nos permitían salir a la calle con la ropa del liceo porque o te podían agredir. Yo era un gringo del campo que me mandaban ahí a estudiar, después terminé en un colegio nacional yéndome del liceo a San Francisco. La pregunta es, y va al punto la idea que tenemos de lo militar en Argentina, ¿es injusta o es justa? No puedo llamarlo odio, pero que cuando ves lo militar, lo miras de costado, incluso le pasa mucho a los argentinos con la propia policía, hay como una cosa de desconfianza, hay como una ruptura entre ellos y la sociedad. Digo, por supuesto que pasó lo que pasó. ¿Eso debería en algún momento soldarse? Mire, usted vivió mucho tiempo en Colombia, yo vengo de Colombia. Y usted sabe muy bien que, por ejemplo, con el ejército la sociedad colombiana está cerca, pero no con la policía. Acá, ¿vamos a poder en algún momento empezar a respetar y poder empezar a aceptar de nuevo la imagen de lo militar y de la autoridad o no? Ya definitivamente está rota. Yo creo que hubo un punto de inflexión en cuanto a materializar de forma por demás objetiva la subordinación
del ejército, pero fundamentalmente en el contexto de las Fuerzas Armadas, pero hablo por el ejército, al orden constitucional, al poder civil, que fue el 3 de diciembre de 1990. Creo que ninguno de los presentes, si le hacemos la pregunta, si recuerdan un periodo de estabilidad desde el punto de vista de ciencias exactas y sobre todo humanística. Pero mi generación vivió 4 de los 6 golpes de Estado del siglo XX. El del 55... Vaya despacio. Su generación vivió 4 de los 6 golpes de Estado del siglo XX. Exacto. El del 55, septiembre del 55, el derrocamiento de Perón, un gobierno... Los golpes de Estado cívico-militares. Cívico-militares. Yo necesito que usted me vaya explicando parte por parte. ¿Cómo no? Esa era una pregunta que yo tenía para hacerle a usted. Explíqueme cuál es la diferencia de un golpe. Está por supuesto cuando se dice cívico porque está la civilidad, la ciudad, el civil. ¿Por qué el del 76 fue cívico-militar o fue militar? No, fue cívico-militar. Y concretamente quisiera empezar con el de Perón, ¿no es cierto? Con el del 55, yo era cadete en ese entonces, pero unos años después... ¿Por qué cívico-militar? Mire, le cuento, yo tengo 44 años, nací en el 71 y en el 76 era muy pequeño, tenía 5 o 6 años. Mi padre trabajaba en Santa Fe, en el interior, tenía máquinas cosechadoras, me debe estar viendo ahora. Mi madre vivía en un pueblo criándome a mí. ¿Y qué hizo mi pueblo? ¿Qué hicieron tipos como mi padre y mi madre? O sea, yo no puedo tomar a mi padre y mi madre como golpista en el 76. No, por supuesto, no todos fueron golpistas. ¿Qué parte de la sociedad fue golpista? Una parte de la sociedad, y me refiero concretamente a sectores políticos de distinta ideología, del amplio espectro político, de la extrema derecha a la izquierda, al comunismo. Estuvieron presentes en todos los golpes militares favoreciendo el golpe, empezando con el golpe de Perón. Hubo sectores políticos, empresariales, sectores me refiero. No todos, sí, sectores. No todos. Sí. Políticos, empresariales, sindicales, militares, periodistas, algún miembro de la iglesia también, porque eso lo fui viviendo, ahora lo viví como saliendo de la adolescencia, me recibí con 21 años, el de Frondizi como teniente el de Ilia, y como mayor, yo estaba en Perú, desde fines del 75 hasta principios del 78, el último golpe militar. Ahora, cívico-militar. Usted cuando vuelve de Perú, usted vuelve en el 78 de Perú, 78. O sea, 76, 77, y parte del 78 lo vive en Lima. Usted trabajaba... No, viví en Lima todo el año 1976 y 1977. El 78 regresa. Regreso, bueno. en febrero estaba acá, del 78. Usted trabajando, usted era militar en Lima, estaba estudiando en Lima, estaba trabajando en Lima. Cuando vuelve a la Argentina, eso es lo que a mí me sorprendió, una vez lo leí y también lo he escuchado. Usted recibía un diario por día a la tarde. Se sorprende cuando viene a la Argentina. No tabloide, era el diario La Nación, el único que se recibía. Usted leía La Nación a la tarde en Lima, en Perú. Bien. Bien a la tarde. Bien a la tarde. Pero dígame, entonces, a mí lo que me sorprendió, que esto es lo que a mí me suena una alarma para preguntarle es, cuando usted llega a la Argentina de nuevo en el 78, que ya hacía 2 años, 1 año y medio se había producido el golpe, usted se sorprende por lo que estaba pasando. Ni siquiera habiéndose enterado, porque también ahora se lo voy a preguntar, de todas las aberraciones que se venían cometiendo. Pero, o sea, ¿cómo no se enteró? O sea, imagínese no se enteró usted, que era parte de la fuerza, que era una persona formada. Entonces, no sé, ¿cómo es que no se enteró? ¿Cómo fue eso? ¿No, era imposible enterarse por un diario o por lo que pasaba o por escuchar una radio? No, creo que solo un diario, quizás el Buenos Aires Herald. Todas las atrocidades no salían en los diarios en esa época. No salían, se fueron conociendo después y se acentuó el conocimiento a partir del juicio durante el gobierno del doctor Alfonsín a las juntas militares. Yo, mientras estaba en Lima, fue un curso de Estado Mayor 1 año y un curso de Comando y Administración dado por la Universidad Mayor San Marcos otro año. Mientras estaba en Lima estaba abocado a lo que tenía que hacer, un curso, estudiar. Las noticias de la Argentina, las que podía leer en un solo diario que llegaba. Los medios de comunicación eran distintos. Hoy nos están viendo en varios países, claro, en vivo, sí, pero sí. En aquel entonces no. Regreso y voy a un destino académico, la Escuela de Artillería,
Y la prioridad del ejército a partir del febrero de 1978 era prepararse para un posible